Sí, sin duda, América Latina y el Caribe, muchos de los países atraviesan por un fenómeno poblacional que es el dividendo demográfico, que significa que la población en edad productiva alcanza un mayor porcentaje que la población dependiente, lo cual resulta una oportunidad gigantesca para que los estados de la región de América Latina y el Caribe inviertan en políticas transversales e integradas en materia de juventudes que respondan a las necesidades de adolescentes y jóvenes, sobre todo con un foco específico en aquellas que garanticen transiciones adecuadas entre la educación y el empleo, específicamente, y que haya un diálogo entre las políticas ya existentes y que se generen mecanismos, políticas que generen mecanismos articuladores, que en términos generales se pudieran concebir como sistemas integrados en materia de juventudes específicamente. Resulta fundamental el reconocimiento del derecho a la participación juvenil y el que las personas jóvenes sean tomadas en cuenta en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas que están vinculadas directa o indirectamente con ellas y con ellos, y que estas políticas sean realizadas bajo el enfoque de juventudes, el enfoque de género y también el enfoque del ciclo de vida, de manera que permita garantizar trayectorias sólidas a las personas jóvenes, lo cual también podría representar un ahorro para los sistemas de cuidados que eventualmente en la región estarán dando respuesta a la crisis de cuidados por la cual ya atraviesan muchos de los estados de América Latina y el Caribe. Bueno, uno de los retos que enfrenta la región es precisamente adecuar los sistemas educativos para vincular las necesidades de los sectores productivos con las habilidades que tienen las personas, en particular los jóvenes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso en términos de facilitar la posibilidad de transición de los sistemas educativos al mercado de trabajo para los jóvenes a través de estos sistemas de información. Más allá de la adecuación del sistema educativo en términos de recursos que son necesarios, recursos adicionales que son necesarios, es necesario mejorar la comunicación del sistema educativo con las empresas para facilitar la retroalimentación. Por un lado, de las necesidades de las empresas, pero por otro lado, de las habilidades que le estamos proveyendo a los jóvenes y en general a la fuerza de trabajo. Se requiere un diálogo más fluido, más integrado entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. Por un lado tenemos políticas de empleabilidad, por otro lado tenemos políticas educativas y esta desintegración no favorece la mejor inclusión de las juventudes en el mundo del trabajo, en un mundo que ya de por sí deja por fuera a un conjunto muy grande de juventudes, sobre todo quienes están en situación de mayor vulneración de derechos. Por otro lado, si bien el sistema educativo no tiene como única misión formar para el trabajo, es una de ellas porque además debe formar para la ciudadanía y para la continuidad de trayectorias educativas, es importante que este diálogo también esté presente dentro del sistema de contenidos y de los modos de enseñar y aprender. Entonces, necesitamos contenidos que dialoguen mejor con el mundo del trabajo, con los nuevos oficios, con las nuevas formas de trabajo. Acá también hay que tener en cuenta la revolución de las nuevas tecnologías en este sentido, también los nuevos empleos verdes para generar el mundo que queremos y también las habilidades que fortalecen la subjetividad o habilidades socioemocionales, habilidades que fortalezcan la participación y la ciudadanía. Por otra parte, para que esto sea posible, tenemos que tener en cuenta las trayectorias diversas de las juventudes y tener en cuenta a las juventudes que tienen más dificultades para permanecer en el sistema educativo y necesitamos regímenes más flexibles. Esto no quiere decir de menor calidad ni educación pobre para pobres, sino que acompañen estas trayectorias con dispositivos, con mediaciones pedagógicas que generen que la obligatoriedad y la permanencia en la escuela no esté solamente del lado de las familias
y del estudiantado, sino que el sistema educativo garantice esa permanencia a través de esas mediaciones pedagógicas, el entusiasmo por aprender, el dotar de significatividad también a lo que se hace en el día a día en cada establecimiento educativo, y para eso finalmente necesitamos docentes reconocidos, bien remunerados y bien formados para que esto pueda ser llevado adelante. Respecto a si el sistema escolar está entregando las competencias para poder acceder al mercado del trabajo de nuestros jóvenes de América Latina y el Caribe, claramente estamos en una situación tremendamente deficitaria, por múltiples razones. La evidencia da cuenta que hoy día para acceder a un empleo relativamente de buena calidad hay que terminar la educación secundaria. Sin embargo, esta característica es nueva en América Latina y el Caribe. Aunque todavía 1 de cada 3 jóvenes no la termina, no se está graduando de la secundaria, gran parte de los que terminan no tienen los conocimientos del siglo XX, es decir, habilidades basales desde el punto de vista de las matemáticas, del tema del lenguaje, pero también de estas habilidades del siglo XXI, que tienen que ver con habilidades personales e interpersonales, pero también del punto de vista tecnológico. Esta revolución 4.0 nos lleva a que tengamos menos trabajos o habilidades rutinarias, sino que tengamos pensamiento crítico, trabajo colaborativo, el tema de innovar y resolver problemas. Tenemos muchas preguntas, muchos desafíos y debemos ser creativos para resolver estos desafíos que son de la empresa, pero también sociales, como el calentamiento global, el tema de la delincuencia, el tema del microtráfico, el tema de la migración, en forma colectiva. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos si tenemos un déficit gigantesco de las habilidades del siglo XX y además estos nuevos desafíos no nos están preparando para ello? Sobre esa marcha, pensemos en el contexto de la pandemia. 2 años prácticamente cerrado todo el sistema escolar, es decir, partimos de más atrás, por lo tanto tenemos un enorme desafío. Y entonces la pregunta cuando uno dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer? ¿Cuáles podrían ser las orientaciones? Un foco sustantivo en el sistema escolar, una gran alianza en cada país, en cada territorio, en esta alianza desde el punto de vista de los sindicatos, de las comunidades escolares de cada liceo, de cada escuela y también del Estado y de su territorio. Una educación de calidad que no sea un eslogan, sino que uno diga, requiero esas competencias básicas del siglo XX, requiero paulatinamente desarrollar esas competencias del siglo XXI. Una gran alianza para nuestras comunidades productivas. ¿Cómo conversamos para que el sector productivo nos diga, bueno, cuáles habilidades necesitamos? ¿Cuáles son las oportunidades que podríamos tener? ¿Cómo tenemos prácticas del desarrollo de estas competencias y habilidades desde el punto de vista de las humanidades, del tema tecnológico, del tema científico, pero también de la colaboración, del tema de los temas medioambientales? ¿Cómo hacemos con esas comunidades abiertas del territorio una estrategia conjunta para desarrollarlas? Para que digamos, mira, estamos haciendo el cambio, estamos desarrollando esas competencias. Y un elemento esencial, ¿cómo nos vamos a preparar para que estos 2 años que hemos tenido, 2 años y medio de pandemia, que han acelerado y profundizado esa pérdida de competencias ya de un contexto más precario, vamos a poder encontrar estrategias que las vayan cerrando, que paulatinamente las vayamos acortando, de tal forma que no tengamos, como dijo el secretario ejecutivo de Naciones Unidas, Guterres, no vaya a ser una catástrofe generacional la pandemia en el sector educativo. El desafío principal que pueden tener los jóvenes de América Latina hoy en día es la falta de la accesibilidad al mercado laboral. Esto porque conforme la pandemia llegó, si ya había un retroceso en la parte laboral, hoy en día se ha incrementado porque no cumplen los estatus o los requisitos o la experiencia laboral que necesitan para incursionar en esa parte de su vida para poder crecer y ser mejores personas.
¿Cómo pueden ellos abordar o solucionar estos problemas? La única manera acá es una educación sana para poder llegar a una parte laboral más eficaz, más emotiva y que ellos sientan esa motivación para poder llegar a causar en su vida esa parte laboral y que cumplan sus expectativas conforme lo que tienen para su calidad de vida y mejorar en este futuro. Lamentablemente los sistemas educativos no están preparando adecuadamente a los jóvenes para el mercado laboral y hay una desconexión cada vez mayor entre lo que el mercado laboral requiere y cómo se está preparando. Si bien tenemos que normativamente se habla más y sobre todo se ve en los estudios de ERCE, por ejemplo, los análisis curriculares en América Latina, que hay indicios hacia formar a los jóvenes y a los adolescentes hacia una ciudadanía, ¿no? Que no solamente sean conocimientos aritméticos, etcétera, sino también que puedan desarrollar resolución de problemas, características técnicas, que puedan desenvolverse a nivel tecnológico, etcétera. Hay un gran gap entre lo que se pretende que aprendan y lo que aprenden realmente. Y esto se observa en los resultados tanto de PISA y de ERCE y de otras pruebas internacionales. Entonces, cuando llegan al mercado laboral, los empresarios consideran que no tienen las competencias ni cognitivas ni socioemocionales para los puestos que se ofrecen y hay brechas cada vez mayores entre las expectativas que tienen los jóvenes en el mercado laboral y lo que el mercado laboral realmente les ofrece. Las investigaciones que se presentaron durante el día de hoy en el seminario dan cuenta de que no se puede hablar de un solo sistema educativo o una sola educación en América Latina, sino que nos encontramos en una realidad diversificada, segmentada y muchas veces muy desigual. Muchas ofertas educativas brindan competencias necesarias para la incorporación al mercado de trabajo de juventudes. Estas muchas veces están relacionadas justamente con el nivel de inversión que tienen esas ofertas educativas para garantizar esos conocimientos. Por otros lados, otras ofertas se encuentran disociadas o desactualizadas respecto de los requerimientos del mercado de trabajo. La situación podría ser mejorada o debe ser mejorada a partir de la implementación de políticas públicas que democraticen el acceso al sistema de educación, pero al mismo tiempo la calidad de las ofertas educativas y la consistencia de estas ofertas educativas con los requerimientos de las sociedades en términos de empleabilidad, ciudadanía y, bueno, obviamente derecho a los bienes básicos para una vida saludable. La clave está siempre en la participación. Por eso también es tan importante que hoy en esos espacios, cuando se hable sobre la inclusión laboral joven o los desafíos que tenemos, las juventudes puedan estar ahí para que sean partícipes, que puedan ser escuchadas, pero que no sea solo nos escuchan y ya, sino que escúchenos, favorezcan también nuestra participación y que podamos trabajar conjuntamente en propuestas colectivas para resolver esos retos. Creo que las juventudes tenemos muchas ganas de trabajar intergeneracionalmente para pensar en políticas, pero también necesitamos estar dentro de la construcción de esas políticas y de esas propuestas, no solamente participando como personas dentro de esos espacios, sino que en la formulación y en la construcción de esos proyectos que tenemos pendiente para trabajar los desafíos que tenemos. La evidencia sobre las intervenciones que funcionan para el desarrollo de habilidades
nos muestran que cuanto más tempranas son estas intervenciones, mayores son los retornos. Y cuando observamos los problemas que tienen los jóvenes en el mercado de trabajo, estamos viendo las consecuencias de esas inversiones que no han tenido los resultados deseados o esperados. En nuestra región, para muchos países, las pruebas de aprendizaje en los últimos años del ciclo educativo y también en los primeros nos están mostrando que esos déficits de adquisición de habilidades existen y las políticas de mercado de trabajo intentan de alguna manera compensar estos malos resultados. Pero estos dos sistemas necesitan hablarse, tanto el de intervención desde el mercado de trabajo para las políticas públicas como el sistema educativo, para que esa transición pueda ser al menor costo posible para los jóvenes. Hola, mi nombre es Rosario Díaz Garavito, yo soy de Perú, soy la directora ejecutiva de una organización juvenil que se llama The Millennials Movement y somos parte del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del mecanismo regional que sigue la evaluación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Algunas de las preguntas sobre cuáles son estos desafíos de las juventudes luego de la pandemia, los más urgentes, creo que están relacionados a muchas áreas. El día de hoy estamos hablando sobre la transición de escuela a trabajo y definitivamente creo que una de las grandes problemáticas es el tema del desempleo y el empleo precario. La pandemia cambió muchas cosas y recordemos que en la región tenemos muchas personas jóvenes empleadas en el sector informal. Y una vez que se dio la pandemia, pues se cerraron muchas de estas oportunidades y las juventudes no tenían un sistema de protección social que pudiesen apoyar en estos procesos de incertidumbre o de encierro que tuvimos durante los meses que duró la pandemia. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. Sin embargo, hay otros desafíos que se suman y que también influyen en la temática que estamos tratando hoy en este taller, que es, por ejemplo, el tema de las violencias de todos los tipos, en contra de mujeres jóvenes, niñas, mujeres o adolescencias, que no necesariamente les permiten continuar sus estudios o acceder a oportunidades de trabajo dignas, pero también las violencias que existen fuera, yendo o regresando de las escuelas, de las universidades. Esto y además del gran retroceso en el tema educativo, porque definitivamente la educación se vio muy mermada y fueron las juventudes y las niñez, las adolescencias más en situaciones de mayor vulnerabilidad las que se vieron afectadas. Una de las formas que creo que se debería involucrar a las juventudes es a través de espacios de toma de decisión intergeneracionales, ya que no necesariamente las políticas de juventud deben tomarse aisladas, sino deben tratarse de manera transversal en las conversaciones en el proceso de recuperación de la pandemia. Entonces, creo que eso es algo que nos podría ayudar mucho y también poder considerar a las juventudes como actores relevantes para el desarrollo de la sociedad y no necesariamente como una carga, sino también para una inversión para el presente y para el futuro.